Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En este video vamos a hacer un breve comentario del artículo número 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. El artículo número 3 establece lo siguiente: prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor. Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos, lo que establece el artículo número 3. Ahora, es importante traer a colación y hacer una comparación con el artículo número 2. El artículo número 2 nos hablaba de la información relevante, información crucial, medular, información importante para que el consumidor pueda tomar una decisión o una elección de consumo. Información relevante. A diferencia del artículo número 2, el artículo número 3 establece en la parte final o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. Estamos frente a un artículo que engloba cualquier tipo de información del producto o servicio ofrecido, a diferencia del artículo número 2, que precisaba su alcance respecto de información relevante. El artículo número 3, su alcance abarca cualquier tipo de información, con la condición de que éste se muestre o deje de hacerlo de tal forma que induzca a error al consumidor respecto a la naturaleza, origen, uso, volumen del producto, servicio, etc. Lo relevante es que pueda inducir a error al consumidor. También en el artículo 3 nos encontramos frente a dos supuestos, ¿no? Un supuesto de hacer y un supuesto de omisión, en el cual pues el proveedor pone a disposición, pone a la vista, comunica determinada información o deja de hacerlo, ¿no? En el caso de la omisión, de tal forma pues que induce a que el consumidor pueda tomar una decisión, una elección de consumo errada, ¿no? De tal forma pues que tomaría otra decisión si es que contara con la información adecuada, información objetiva o la información que no se le está brindando, ¿no? En el supuesto de omisión, por ejemplo. Ahora, piense a modo de dar ejemplos, pues, el caso pues, del consumidor que va a adquirir leche en un supermercado y el producto pues en el rotulado dice leche, tiene una imagen de una vaca, y bueno, resulta pues que en realidad los componentes sí contiene leche, pero en determinado porcentaje, ¿no? Uno piensa pues que está adquiriendo leche, podría pensar que está adquiriendo leche, pero finalmente está adquiriendo leche con un porcentaje de añadidos también. O puede ser, por ejemplo, el caso de embutidos, que en su rótulo, en su empaque, contiene pollo, ¿no? Y cuando finalmente en la realidad de los hechos es que este embutido solamente contiene proteínas de pollo, etc. Ahí estaríamos hablando de una información que puede inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza del producto, componentes, propiedades, características. Piense otro ejemplo. Bueno, eso es un caso que me ocurrió a mí. Adquirí un celular hace unos años con doble chip. El celular tenía la capacidad, al menos a la vista, de colocarle dos chips distintos, alternativos. Sin embargo, el sistema operativo, una vez que entraba al celular, no me permitía, no tenía la opción, solamente podía reconocer una tarjeta SIM. En ese caso, quizá podríamos estar hablando de información que se me dio y que me indujo a un error respecto al uso que yo le podía dar a ese celular. Podría calzar en ese supuesto, ¿no? Y hay otros supuestos como volumen, peso, precio. Bueno, precios hay una regulación más adelante específica. Volumen, peso, medidas, formas de empleo, ¿no? Piénsese, por ejemplo, uno adquiere un mueble con determinadas medidas que figuran en la página web en donde se comercializa este bien. Y bueno, finalmente cuando uno lo arma, cuando viene al domicilio, las medidas no concuerdan con lo que se brindó en la plataforma, ¿no? Digital, en la página web. Y en general cualquier tipo de información
lo precisa claramente el artículo, cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos, siempre que puedan inducir o que induzcan a error al consumidor, calzan en este artículo número 3. Ahora, un tema importante, porque, a ver, cuando uno es inducido a error, significa pues que va a obtener algo distinto a lo que quiso o hubiera querido obtener con si la información que se le brindaba era la veraz, una información objetiva respecto a la naturaleza del producto o servicio. Entonces podríamos estar hablando de que uno va a recibir algo que no se condice o no es concordante con lo que esperaba recibir conforme a la información que se le brindó. Esta definición podría también calzar en lo que es el tema de idoneidad, ¿no? La idoneidad, la, la concordancia entre lo que uno espera recibir y lo que realmente recibe. Entonces, este artículo, el artículo número 3, está muy ligado a lo que es la idoneidad. O sea, porque finalmente cuando uno es inducido a error, va a tener un producto que no va a tener correspondencia con lo que quiso obtener en realidad, porque su voluntad de alguna forma fue viciada por un error. Va a pensar pues que el celular, por ejemplo, sí va a funcionar con dos chips. Se le informó que sí era factible ese funcionamiento, pero al final el funcionamiento no es posible. Entonces uno espera, conforme al diseño, a la información brindada, que ese celular funcione con dos chips. Pero cuando lo usa, se va a dar cuenta, pues, primero, que fue inducido a error, artículo número 3, pero que no hay correspondencia también. Ahí vemos el tema de idoneidad. Entonces, quiero decir con esto que los supuestos que recoge el artículo número 3 son muy similares y pueden confundirse en algunos casos con el tema de idoneidad. Ahora, otro punto. Bueno, un punto importante que quizás me está olvidando es que considero pues que este artículo número 3 es un artículo residual porque hay regulación de productos específicos, ¿no? En determinados sectores y productos eh, alimenticios también tienen una regulación específica también en el Código de Protección al Consumidor respecto al nombre que pueden llevar. También están regulados por Vigesa, ¿no? que verifica que haya conformidad respecto al análisis de los productos en laboratorios y lo que se muestra en el rotulado, en el empaquetado del producto. Hay una regulación especial, ¿no? Por eso consideraría que este artículo es un tanto residual. Otro tema importante sería la cuestión respecto a la razonabilidad de la información brindada. Por ejemplo, nadie va a alegar pues que cuando una marca reconocida de bebidas energizantes diga en su eslogan o en su publicidad que te da alas, o sea, nadie de manera razonable va a pensar que eso es verdad, ¿no? La información también debe ser analizada conforme a criterios y cánones que pueden ser utilizados de manera razonable y que no infringen las normas de protección al consumidor respecto al marketing que se puede hacer. Porque claro, el marketing, la publicidad puede abarcar comunicaciones un tanto exageradas en algunos casos, imaginativas también, imaginarias, exorbitantes, pero que responden a un criterio de marketing, de promocionar un producto.
de exagerar determinadas características y que razonablemente un consumidor va a poder entender que no son reales, que responden exclusivamente a criterios, vuelvo a repetir, de publicidad y de marketing. Hay una, por ejemplo, hay un producto que sirve para el cabello, que se denomina moco de gorila. Ahí va a pensar que efectivamente ese producto responde a lo que literalmente dice en su rotulado, ¿no? O como vuelvo a repetir, una bebida te dé alas. También hay que tener presente eso, ¿no? Que hay información que debe ser analizada desde el punto de vista de la publicidad y del marketing y de lo que tan razonablemente un consumidor puede entender en relación al mensaje que está dando esa información. No toda información que se brinde y que no sea correcta, que no sea verdadera, podría calzar en este artículo, o no necesariamente va a ser una información que atente en contra del derecho a la información y la prohibición de información falsa. No todo tipo de información. Debemos tener en cuenta también un criterio de razonabilidad al momento de poder evaluar la información que brindan los proveedores. Pero en general, este es un breve comentario de lo que entiendo por el artículo número 3. Repito, hay regulación especial en el sector alimenticio, ¿no? Que regula el tema del modo en cómo debe ser presentado, su rotulado, su etiquetado. Y más que nada este artículo sería un artículo residual, ¿no? Que en algunos casos se puede confundir con la idoneidad. Y desde mi punto de vista he visto resoluciones del INDECOPI que solamente, en un caso, solamente analizan el mismo respecto a la idoneidad, pero fácilmente también podrían calzar en este artículo número 3. Pero finalmente me parece que el criterio del INDECOPI es un criterio de especialidad y enfocarlo todo al tema de idoneidad, ¿no? Sin perjuicio, pues de que es debatible también en este caso, ¿no? Que un mismo supuesto pueda responder por una prohibición de información falsa y al mismo tiempo por un tema de idoneidad. Y bueno, espero que les haya servido este video y muchas gracias por escuchar.